Encuentre la forma componente del vector v si la magnitud es igual a una raíz cuadrada de 9,85, y cuando se dibuja en la posición estándar, el vector v se encuentra en el cuadrante y hace una medición de ángulo arco tangente 9,2 con el eje x positivo. Entonces sabemos los vectores en el primer cuadrante. Digamos que este es el vector v. Y debido a que la magnitud es 9 raíz cuadrada 85, sabemos que la longitud del vector es 9 raíz cuadrada 85. Y ahora para formar un triángulo rectángulo dibujando los componentes horizontal y vertical del vector dado. Entonces este sería el componente x, o componente horizontal. Y este sería el componente vertical, o y. Y el ángulo θ es el ángulo medido desde el eje x positivo al vector que gira en sentido antihorario, este ángulo aquí. Lo que sabemos mide arctangente 9,2. Entonces, usando este triángulo de referencia, podríamos estar pensando que podemos etiquetar el lado opuesto 9 y el lado adyacente 2. Pero eso no es cierto, porque podría ser cualquier múltiplo de la relación de 9 a 2. Así que etiquetemos el lado opuesto como 9n, y el lado adyacente como 2n. Si tratamos de usar 2 y 9, 2 al cuadrado más 9 al cuadrado no es igual a la raíz cuadrada de 9,85, y eso sería incorrecto. Y ahora si podemos encontrar 2n y 9n, podemos determinar los componentes x e y del vector dado y podemos hacer esto aplicando nuevamente el teorema de Pitágoras, porque tenemos un triángulo rectángulo, donde el teorema de Pitágoras es c al cuadrado es igual a un cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa, que es el cuadrado de 9 raíz cuadrada 85. Y a cuadrado más b al cuadrado es la suma de los cuadrados de las patas. No importa cuál es a, cuál es b. Entonces tenemos el cuadrado de 2n. Más el cuadrado de 9n. Y ahora el cuadrado de la raíz cuadrada de 9,85, hacemos un cuadrado de 9 que es 81. Y luego multiplicamos por el cuadrado de la raíz cuadrada de 85, que es 85. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2n, que es 4n al cuadrado, más el cuadrado de 9n, que es 81n al cuadrado. Combinando términos similares, tenemos 81 por 85. Es igual a 85n al cuadrado. Y no voy a encontrar el producto a la izquierda porque observe que si dividimos ambos lados por 85, podemos simplificar fácilmente el lado izquierdo a solo 81. Ahora tenemos 81 es igual a n al cuadrado. Y ahora para resolver n tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Vamos a obtener un valor positivo y negativo para n. Pero debido a que estamos en el primer cuadrante, sabemos que n tiene que ser positivo. Entonces, algebraicamente tenemos n igual a más o menos 9. Pero nuevamente, dado que n tiene que ser positivo, solo usamos n es igual a 9. Entonces, si n es igual a 9, 2n es igual a 18. Y 9n es igual a 9 por 9, que es 81. Lo que significa que ahora sabemos que el componente x es 18, y el componente y es 81. Ahora puede que se pregunte por qué no solo encontramos el ángulo θ, usando arctangente 9,2. Podemos hacer esto, pero el ángulo será desordenado y, por lo tanto, tendríamos más errores al determinar estos componentes. Pero también demostremos eso. El ángulo θ es igual a la tangente al arco 9,2. Yendo a la calculadora, en modo de grados a 2 decimales tenemos aproximadamente 77.47 grados. Y ahora aplicando la siguiente fórmula, donde el componente x es la magnitud de v veces coseno θ, y el componente y es la magnitud de v veces seno θ, tendríamos que el vector v tiene un componente x de 9 raíz cuadrada 85 veces coseno de 77.47 grados. Y es un componente de 9 raíz cuadrada 85 veces senoidal 77.47 grados. Y ahora vayamos a la calculadora, y comparemos esto con los valores exactos que ya encontramos. 9 raíz cuadrada 85 flecha derecha coseno 77.47 grados. Observe cómo no nos da exactamente 18. Nos da aproximadamente 18.0017. Y verifiquemos el componente y.
Avancemos y presionemos segundo, Enter. Y luego simplemente cambia coseno a seno. Y observe cómo el componente y sería aproximadamente 80.9996 en lugar de 81. Entonces, tomando el primer enfoque, observe cómo obtenemos los componentes exactos. Tomando el segundo enfoque, solo obtenemos aproximaciones decimales. Espero que hayas encontrado esto útil.